Objeto. SCP-493. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Los sujetos SCP-493 deben ser mantenidos en habitaciones para personal estándar separadas, con mobiliario básico para un SCP humanoide. Cada sujeto SCP-493 puede solicitar muebles adicionales siempre y cuando la solicitud no viole las restricciones específicas de ese sujeto en particular. Las adiciones deben ser aprobadas caso por personal nivel 4. Se ha permitido que SCP-493-02 y SCP-493-03 continúen su trabajo como personal nivel 2. Sin embargo, no deben ser asignados a áreas de alto riesgo para evitar duplicaciones prematuras. Cada sujeto SCP-493 deberá tener tatuado su número de designación en la parte superior del brazo derecho para evitar confusiones. Descripción. SCP-493 es un conjunto de sujetos de sexo masculino genéticamente idénticos de una edad aparente entre 20 y 90 años. Los sujetos SCP-493 más jóvenes tienen el pelo castaño y los ojos marrones, miden alrededor de 1.7 metros de alto, y pesan entre 70 y 90 kilogramos, dependiendo de su dieta y actividad. El pelo de los sujetos SCP-493 viejos se vuelve gris después de presentar calvicie alrededor de una edad aparente de 50 años. Cada SCP-493 actualmente en contención habla fluidamente el inglés y múltiples dialectos alemanes, con un moderado acento suizo-alemán. SCP-493-07 y SCP-493-08 también hablan español con fluidez. Actualmente hay 7 sujetos SCP-493 en contención. A partir de las tasas de duplicación estimadas, se cree que un mínimo de 12 sujetos SCP-493 aún no han sido contenidos. Cuando muere un sujeto SCP-493, nada anormal se presenta inmediatamente. El cadáver se descompondrá de manera natural. Sin embargo, aproximadamente 3 horas después de la muerte, 2 SCP-493 más jóvenes, aparentemente en sus veintitantos años de edad, se materializarán cerca del lugar de la muerte. Estos 2 nuevos sujetos SCP-493 son idénticos entre sí, y mantienen las memorias de todas sus vidas anteriores. Aparte de los recuerdos de su vida anterior, los sujetos SCP-493 no parecen compartir ningún tipo de vínculo mental o vínculo entre sí después de la reconstitución. Si los 2 SCP-493 jóvenes se alejan geográficamente, pueden llevar vidas completamente separadas. Anexo. SCP-493-01 llegó a la Fundación SCP en 1963 como investigador nivel 1 4 años antes de que se supiera que tenía atributos únicos. El de abril de 1967, poco después de que se le diera acceso nivel 2, SCP-493-01 fue asesinado durante una brecha de contención de SCP en el sitio 19. Sus restos fueron tratados de acuerdo con el procedimiento estándar para el personal nivel 2. 3 horas y 2 minutos después de la muerte de SCP-493-01, varios miembros clase D involucrados en la limpieza reportaron la aparición de una fina niebla en forma de 2 figuras vagamente humanoides afuera de la cámara de contención de SCP. Aproximadamente medio minuto después, se produjo un destello brillante. A medida que disminuyó el flash, 2 hombres desnudos, SCP-493-02 y SCP-493-03, estaban de pie en la niebla. Inmediatamente los 2 fueron puestos en contención y luego fueron interrogados. SCP-493-02 y SCP-493-03 han divulgado sus orígenes, cuya exactitud ha sido confirmada en gran medida por los registros históricos y dentales. El sujeto SCP-493 original nació en 1600 en Zúrich, Suiza, convirtiéndose en un exitoso pastor protestante antes de su primera muerte y posterior reconstitución en 1700. SCP-493-02 y SCP-493-03 reclaman que los eventos recientes que involucraron a SCP resultaron en su 5ª reconstitución hasta la fecha.
Los detalles del árbol genealógico de las reconstituciones de SCP-493-01 se pueden encontrar en el documento 493-H. La contención de los sujetos SCP-493 en libertad está en marcha. La Fundación espera que la mayoría de los SCP-493 puedan ser contenidos antes de que la duplicación exponencial de SCP-493 se salga de control. Sin embargo, rastrear a estos sujetos es una tarea bastante complicada, no es como si pudiéramos poner un boletín cuando la gente que necesitamos encontrar puede ser de cualquier edad. Doctor, se desconoce si SCP-493 seguirá dividiéndose con cada muerte, pero no hay razón para dudar de tal suceso. Actualmente se están considerando opciones permanentes de contención y eliminación. Actualización 493-01. El agente detuvo a SCP-493-04 y SCP-493-05 en Alemania el de diciembre de 1967. Cada uno parece tener aproximadamente 40 años de edad, la misma edad que SCP-493-01 antes de su muerte. Actualización 493-02. El de febrero de 1976, SCP-493-06 fue descubierto vagabundeando por las calles de la ciudad de Nueva York, parecía tener unos 30 años de edad. Informe de incidente 493-A. SCP-493-06 se suicidó. Datos borrados, SCP-493-07 y SCP-493-08 deben ser observados de cerca y colocados en recintos protegidos contra futuros intentos de suicidio. De 1977. Actualización 493-03. Después de varias discusiones acaloradas sobre el actual estatus político y religioso de varias naciones importantes, SCP-493-02 y SCP-493-03 han solicitado ser removidos de sus deberes en los sectores adyacentes a la cámara de contención de SCP-493-05. Solicitud denegada. Ustedes son profesionales, empiecen a actuar como tales. Doctor. De 1980. Actualización 493-04. SCP-493-02 y SCP-493-03 han solicitado reiteradamente que se les retire de SCP-493-05, declarando que la subdivisión 8A de la Regulación 36 establece que no se permite supervisar a familiares confinados sin suficiente supervisión, y argumentando que esta regulación se aplica a su caso. Solicitud concedida por el Dr. a SCP-493-02 y SCP-493-03 se les niega el acceso a todos los demás sujetos SCP-493. De 1980. Ya estoy harto de que me llenen de papeleo extra, citando normas poco claras que ni siquiera conozco. Doctor. Actualización 493-05. SCP-493-04 murió por complicaciones de una fractura de cadera. 2005. Bueno, esa fue una de mis muertes más desagradables. SCP-493-09, poco después de la reconstitución. Memo 493, BA. Solicitud del Dr. para mostrarle lo que es una muerte desagradable denegada. No me importa que sobreviva. No necesitamos más de estos tipos corriendo por ahí.